Ok, esta vez con un 2004 Toyota Corolla tenemos un problema con este vehículo y está relacionado. El carro no quiere prender. Quiere prender. Abrimos la llave. Como pueden ver, estas son todas las luces. Cuando se abre la llave, significa de que no se ve por ahí el check engine light. Y le damos marcha. No quiere prender. No quiere prender el vehículo. Tenemos un problema eléctrico. Sí, empezaremos chequeando los fusibles. Aquí tengo el Power Pro. Vamos a checar todos los fusibles primero. Los dos fusibles. Tenemos dos fusibles que están quemándose literalmente. De hecho, hicimos varias pruebas. Este fusible de 10 pertenece al ignition switch, a la llave. Es uno de los fusibles que está cortándose. De hecho, hemos quemado varios fusibles trabajando, buscándole el problema al vehículo. Tenemos aquí el otro fusible que se quemaba. Es este fusible estaba quemando. Y este fusible, que es el fusible principal, es un fusible de 30 amperios y alimenta toda la computadora, alimenta toda la computadora y toda la corriente general. Por esa una de las razones que el check engine light pues no existía, no se estaba reflejando en el tablero, a razón de que había un cortocircuito bastante fuerte. Y pues para no hacérselas más largo, este alambrado de aquí, estos alambres que ven acá, todo este montón de alambre estaban rozando en la transmisión y uno de ellos estaba haciendo corto en el metal. Además de eso, estaban estos pelados por aquí. Estos alambres estaban, bueno, de hecho estaban sin la insolación. Que algo muy importante que uno a veces no se percata, y es que los problemas pueden solucionarse sencillamente observando detenidamente. Yo me gasté un poco de tiempo revisando el vehículo, pero al final me estaba dando cuenta, pues es un carrito viejito, ya un 2004, ya con 175,000 millas, pues ya corrió varias millas. Y pues ven todos estos alambres aquí, están sin insolación. Todo esto pues está expuesto. El carro calienta a muy buena temperatura, especialmente en estos calores. También la temperatura se va muy arriba, y es obvio que la pobre insolación que tienen los alambres derrita lo que es la cobertura de los cables, y pues posteriormente los cables se queman y vienen a provocar el corto, porque la insolación de los cables pues queda expuesta. Los cables quedan expuestos y ahí es donde se produce el corto, porque si un cable positivo topa en el metal, en la parte negativa, pues viene a impactar. Y pues tenemos los fusibles, porque si no existieran los fusibles, pues el vehículo se quemara. Al usar a fuego, los cables se queman y se quema todo el cableado, y pues posteriormente todo el carro. Entonces, para que tengan una idea, si de casualidad tienen un problema similar a que los cables, los fusibles se están rompiendo, entonces vayan, chequen los cables, revisen los cables detenidamente, el cableado principalmente del motor, y corríjanlo, pónganle nueva insolación. Ahí están todos los fusibles que se quemaron, pero lo bueno, importante, ¿verdad? Gracias a Dios de que ya todo quedó bien. Pues ya el carro está encendiendo muy bien. Ya el problema se fue, el problema del
del corto ya no existe. Qué importante. Apagamos el vehículo. Aquí está la llave, como pueden ver. Encendemos el check engine light. Es muy importante que cuando abra la llave pues aparezca, ¿verdad? Entonces, incluso cuando le van a hacer la prueba de las emisiones, la persona que le va a chequear o a hacer el smoke, primerito que se percata es que la luz del check engine light está prendida, y al prender el vehículo se apague. Significa que todo está normal, ¿verdad? Bueno, es todo por hoy. Gracias por observar mis videos. Si tienen un caso similar a este, pues hay que buscarle. Hasta el próximo video.